Hay una pregunta que nadie se atrevió a hacer mientras ella vivía. No en voz alta, no frente a las cámaras, no en los pasillos de Televisa donde todos sabían algo pero nadie decía nada completo. La pregunta era esta: ¿qué sabía Carla Álvarez de lo que ocurrió dentro de ese matrimonio que el mundo nunca supo con certeza? No era un chisme de camerino. No era una anécdota graciosa para contar en un programa de revista. Era algo que definía quién era ella realmente detrás de los personajes de villana que interpretó durante 20 años con una precisión que a veces parecía demasiado visceral para ser solo actuación. Era algo que cargó en silencio durante casi 2 décadas, que confesó una sola vez en privado, llorando, lejos de México. Y que se fue con ella el 15 de noviembre de 2013 cuando una empleada doméstica la encontró sin vida en su departamento de la Ciudad de México. Carla Álvarez tenía 41 años. Acababa de cumplirlos un mes antes, el 15 de octubre. Estaba grabando su última telenovela. Seguía trabajando con esa energía terca de quien no le da permiso al cuerpo de rendirse antes de tiempo. Y entonces, en una mañana de sábado de otoño, mientras desayunaba unas quesadillas frente al televisor, un ataque de tos lo cambió todo para siempre. Su muerte sacudió al medio artístico mexicano con esa mezcla particular de shock y de reconocimiento. El shock porque nadie la veía venir así, de repente, sin despedida. El reconocimiento porque quienes la conocían de verdad sabían que su cuerpo llevaba años librando una guerra que ella se negaba a admitir públicamente. Una guerra contra los trastornos alimenticios que su padre confirmó ante las autoridades, que la prensa documentó desde finales de los 90, y que ella misma minimizó hasta el final con esa determinación de quien ha decidido que su fragilidad no será el titular de nadie. Pero esta historia no empieza en 2013. Empieza mucho antes. Empieza en una fiesta de Navidad de 1994, con varias copas de más, con 2 actores jóvenes en la cima de su fama y con una decisión que cambió la trayectoria de los dos para siempre. Empieza con una boda que uno de ellos describiría décadas después como un error. Y con un silencio que el otro se llevó a la tumba. Esta es la historia de Carla Álvarez y Alexis Ayala. La historia que ella nunca contó completa. La historia que él ha contado siempre a medias. Y la historia que ahora, más de 10 años después de su muerte, sigue sin tener una versión que incluya su voz. Porque eso es lo más incómodo de todo. Que cuando los secretos de una mujer salen a la luz después de que muere, ya no hay manera de saber si ella hubiera querido que salieran así. Ya no hay manera de preguntarle si esa es la versión que habría elegido. Ya no hay manera de devolverle el control de su propia historia. Y Carla Álvarez, que en vida nunca perdió el control de lo que decía en público, merece al menos que alguien note esa ausencia antes de seguir contando. Para entender lo que ocurrió entre Carla Álvarez y Alexis Ayala hay que entender primero desde dónde llegó ella. Porque Carla no llegó a ese matrimonio desde la ingenuidad ni desde la fragilidad. Llegó desde la cima de algo que muy pocas personas alcanzan a los 22 años, y eso hace que todo lo que vino después sea más difícil de explicar con las categorías simples que la prensa usó durante décadas. Carla Mercedes Álvarez Báez nació el 15 de octubre de 1972 en la Ciudad de México. Desde niña tuvo 2 cosas que raramente vienen juntas en la misma persona: disciplina de bailarina y magnetismo de actriz. Estudió en la Escuela Nacional de Danza Clásica, donde aprendió que el cuerpo es un instrumento que obedece a la voluntad si uno lo exige con suficiente rigor. Luego entró al Centro de Educación Artística de Televisa, el CEA. Esa fábrica de estrellas que en los años 90 era la puerta de entrada al mundo de las telenovelas mexicanas y que formó a una generación entera de actores que dominaron las pantallas latinoamericanas durante 2 décadas. En 1992, con apenas 19 años, debutó en la telenovela María Mercedes protagonizada por Thalía. Su personaje era la hermana menor, la que complica las cosas, la que tiene carácter propio. Y ahí apareció por primera vez algo que definiría toda su carrera: Carla en pantalla no pedía permiso. Tenía una presencia que no se aprendía en ningún taller, esa capacidad de ocupar el espacio visual de una escena sin hacer nada extraordinario, solo siendo exactamente ella misma con la intensidad encendida. María Mercedes fue un fenómeno. Thalía era la protagonista indiscutible, pero Carla salió de esa producción con algo valioso: el público la recordaba. En un mundo donde los personajes secundarios suelen disolverse en el olvido colectivo tan pronto termina la telenovela, ella había dejado una marca. No era la heroína, no era el amor imposible, no era la chica que el galán elige al final. Era la que generaba fricción, la que ponía en movimiento las escenas, la que hacía que las cosas pasaran.
Esa cualidad fue la que la llevó a consolidarse como una de las mejores antagonistas de la televisión mexicana de su generación. En un medio que en los 90 estaba dominado por un modelo muy específico de mujer, la protagonista dulce y sufrida que al final es rescatada por el amor, Carla encontró su lugar en el lado opuesto. Las villanas. Las mujeres que quieren, que ambicionan, que actúan desde sus propios deseos sin disculparse por ello. Personajes que el guión presentaba como el obstáculo pero que el público, con esa inteligencia particular que tiene la audiencia masiva cuando nadie la está vigilando, frecuentemente terminaba encontrando más interesantes que la protagonista. Lo que casi nadie analizó en su momento es que había algo en Carla que encajaba demasiado bien en esos personajes. No porque fuera una mala persona, sino porque entendía algo que sus personajes entendían, que el mundo no siempre le da a una mujer lo que merece y que a veces hay que tomar lo que se puede con las herramientas que se tienen. Esa comprensión no venía solo del talento actoral. Venía de la experiencia. Y en 1994, cuando tenía 22 años y estaba en el inicio de lo que prometía ser una carrera larga y luminosa, esa experiencia estaba a punto de recibir una lección que nadie debería necesitar aprender. Alexis Ayala tenía 29 años en 1994. Era 7 años mayor que Carla, lo cual en el mundo de las telenovelas mexicanas de esa época significaba que ya era un hombre establecido mientras ella todavía estaba construyendo el suyo. Había debutado en la televisión a mediados de los 80 y para principios de los 90 era reconocible para el público como ese tipo de galán que funciona mejor cuando el personaje tiene algo oscuro adentro. No era el héroe sin defectos. Era el hombre complicado, el que tiene historia, el que carga algo que no siempre muestra. David Alexis Ayala Padró, que es un nombre completo, venía de una trayectoria que combinaba las telenovelas con el trabajo teatral y con una vida personal que en esa época era tan pública como la de cualquier figura del entretenimiento mexicano de su generación. Era conocido, era atractivo, era parte del ecosistema social de Televisa donde todos se conocían, todos trabajaban juntos, todos compartían los mismos eventos, las mismas fiestas. Los mismos círculos donde la línea entre lo profesional y lo personal era tan delgada que prácticamente no existía. Fue en ese ecosistema donde Carla y Alexis se encontraron. No hay una versión romántica del inicio, o si la hubo, la que sobrevivió en la memoria pública no es esa. Lo que sobrevivió es la versión que el propio Alexis Ayala contó en múltiples ocasiones con el paso de los años. Cada vez con más detalle y con una ligereza que con el tiempo empezó a incomodar a quienes la escuchaban sabiendo lo que vino después. La versión es esta, la noche del 23 al 24 de diciembre de 1994. En una fiesta navideña donde los actores jóvenes de Televisa celebraban con la intensidad particular de quienes viven en una burbuja de fama y juventud, Alexis Ayala y Carla Álvarez tomaron una decisión que ninguno de los dos habría tomado en otras circunstancias. Se casaron. Así, de golpe, en medio de la fiesta, con varias copas encima y con esa lógica distorsionada que produce la combinación de alcohol, euforia y la sensación de que uno es lo suficientemente grande como para que las consecuencias no apliquen. Fue en una borrachera, admitió Ayala años después en el programa Miembros al Aire, con una sonrisa que buscaba hacer la historia graciosa. Precisó que la boda se celebró en Navidad, que Jorge Salinas estuvo presente esa noche, que todo ocurrió con la velocidad y la impulsividad de quienes confunden la intensidad del momento con algo más duradero. Me puse una peda con Jorge Salinas, dijo en otra entrevista, añadiendo el nombre de su amigo como si eso completara el cuadro de una anécdota divertida de juventud. Y durante muchos años esa fue la narrativa oficial. El matrimonio relámpago. La borrachera de Navidad. El error de dos jóvenes que se dejaron llevar. Una historia que Ayala contaba con humor y que los medios reproducían con la misma ligereza, sin detenerse demasiado en la otra persona que estaba en esa fiesta. Que también tomó esa decisión o que quizás no tomó ninguna decisión sino que fue arrastrada por una situación que ya estaba en movimiento antes de que pudiera evaluarla con claridad. Porque esa es la pregunta que la versión oficial siempre dejó sin responder. ¿Qué recordaba Carla de esa noche? ¿Era también para ella una anécdota graciosa? ¿O era el principio de algo que durante 8 meses fue muy distinto a una broma? Los 8 meses que duró ese matrimonio son el capítulo más oscuro y más silenciado de toda esta historia. No porque no haya versiones, sino porque las versiones que existen llegan de fuentes indirectas, filtradas por el tiempo y por la muerte. Y porque la única persona que podría haber confirmado o desmentido lo que ocurrió adentro de esas paredes tomó la decisión de no hacerlo públicamente mientras vivió.
Lo que sí se sabe es lo que Carla Álvarez le contó a Pepe Suárez. Pepe Suárez es actor, conductor, y fue pareja de Carla antes de que ella se casara con Alexis Ayala. Los dos tuvieron una relación que terminó antes de la boda de 1994, y que sin embargo dejó entre ellos una cercanía que sobrevivió el paso del tiempo y la distancia. Años después del divorcio, en una de esas conversaciones que ocurren cuando dos personas que se conocieron jóvenes se reencuentran ya con suficiente historia encima para hablar de cosas que antes no podían nombrarse, Carla le contó lo que había vivido. La conversación ocurrió en Los Ángeles. Carla estaba ahí, vulnerable, llorando, según las palabras del propio Pepe Suárez cuando lo relató décadas después en el podcast La Taquilla de René Franco. Y lo que le contó esa noche en Los Ángeles fue que dentro de ese matrimonio de 8 meses había habido violencia. Que Alexis Ayala la había golpeado. Que esa fue la razón real por la que el matrimonio terminó, no la impulsividad de la boda, no la incompatibilidad de dos jóvenes que se habían apresurado, sino algo más concreto y más doloroso que eso. Ella me lo platicó a mí, dijo Suárez con una precisión que buscaba ser honesta sobre los límites de su testimonio. Yo no viví esa experiencia, ni en el momento en el que ocurrió estaba yo ahí, y habían pasado ya varios años de que habían estado casados y separados. Esa aclaración importa. Pepe Suárez no fue testigo directo. Fue el receptor de una confesión hecha en privado por una mujer que en ningún momento de su vida pública habló de esto frente a una cámara. Y sin embargo lo que dijo Suárez no era nuevo exactamente. Porque en la industria del entretenimiento mexicano de los años 90, donde los rumores viajaban más rápido que cualquier declaración oficial, la versión de que el matrimonio había terminado por violencia circuló desde el principio. No era un secreto bien guardado. Era uno de esos secretos que todo el mundo conoce en voz baja y nadie se atreve a pronunciar en voz alta porque pronunciarlo en voz alta tiene consecuencias que en ese México de mediados de los 90 casi siempre recaían sobre la mujer, no sobre el hombre. No era el México actual donde podías levantar la voz, explicó Suárez contextualizando las razones del silencio de Carla. Y en esa frase está contenida una realidad que va mucho más allá de esta historia específica. En ese México, una actriz joven que denunciaba a un actor establecido por violencia doméstica no ganaba nada. No ganaba justicia, no ganaba protección, no ganaba credibilidad automática. Perdía trabajo, perdía reputación, perdía el control de su propia narrativa de una manera que ningún tribunal podía devolver. Así que Carla eligió el silencio. No por cobardía, sino con la inteligencia fría de alguien que evalúa sus opciones y entiende que puede perder con cada una. El divorcio se firmó en agosto de 1995. 8 meses después de la boda de Navidad, el matrimonio terminó en papel con la misma velocidad con que había comenzado, aunque con una carga emocional completamente diferente. Para el mundo exterior fue el cierre de una anécdota, la conclusión lógica de una unión impulsiva que nunca debió haber ocurrido. Para Carla fue algo que tomaría mucho más tiempo procesar que los meses que duró el proceso legal. Lo que ocurrió después del divorcio dice mucho sobre cómo funcionaba la industria y sobre cómo funcionaba Carla. Porque en lugar de retirarse, en lugar de tomarse un tiempo, en lugar de hacer cualquiera de las cosas que el sentido común sugeriría después de haber vivido lo que vivió, Carla Álvarez siguió trabajando. Siguió apareciendo. Siguió construyendo la carrera que había empezado antes de que ese matrimonio existiera, como si una parte de ella hubiera tomado la decisión de que lo que ocurrió dentro de esas paredes no iba a definirla ni a detenerla. Esa decisión requería una fortaleza que es fácil admirar desde afuera y que desde adentro debía tener un costo que no siempre era visible. Porque seguir apareciendo en el mismo medio donde estaba el hombre que la había lastimado, seguir cruzándose en los pasillos de Televisa, seguir siendo evaluada para los mismos proyectos, requería una capacidad de compartimentación emocional que no es natural ni gratuita. Es algo que se aprende por necesidad y que deja marcas que no siempre se ven en la superficie. Alexis Ayala también continuó su carrera sin interrupciones. Su versión pública del fin del matrimonio era la de la borrachera de Navidad, el error juvenil, la incompatibilidad de dos personas que se apresuraron. Nuestro error fue llevar la pareja a donde no debía ir, dijo años después en una entrevista con el burro Van Rankin para el programa Hoy. Nos gustábamos, nos llevábamos bien, tal vez pudo haber sido una relación de unos cuantos meses, unas cuantas saliditas, pero no para casarnos. Esa versión es cómoda. Es la versión que convierte una historia potencialmente muy oscura en una anécdota de juventud con moraleja sencilla.
Y es la versión que Ayala repitió con variaciones durante décadas cada vez que un periodista le preguntaba por ese capítulo de su vida. Sin que nadie presente en esas entrevistas lo presionara demasiado hacia las preguntas que la versión oficial dejaba sin responder. Hubo sin embargo algo que ocurrió después del divorcio que la versión de la borrachera no explica completamente. Según medios mexicanos que cubrieron la historia en esa época, después de la separación Carla comenzó a buscar contacto con Alexis de maneras que él describió como acoso. El propio Ayala señaló en algún momento que ella lo llamaba, que aparecía, que no lo dejaba seguir con su vida. Y Televisa, según reportó la prensa de espectáculos tras la muerte de Carla en 2013, hacía una evaluación completa antes de asignarles proyectos para evitar conflictos. Esa dinámica es reveladora. No porque confirme ninguna versión específica de lo que ocurrió dentro del matrimonio, sino porque describe el patrón de alguien que salió de una relación dañina sin haber terminado de procesar el daño. Alguien que todavía está atrapada en la órbita de lo que la lastimó, buscando una resolución que la situación no puede dar. Es el comportamiento de alguien que necesitaba ayuda que en ese momento, en ese México, no tenía forma fácil de pedir. Carla Álvarez tardó varios años en estabilizarse después del divorcio. No lo dijo públicamente de esa manera, porque Carla rara vez decía públicamente nada que la hiciera verse vulnerable. Pero la trayectoria de su carrera en la segunda mitad de los 90 y los cambios visibles en su cuerpo durante ese periodo cuentan una historia que las palabras no alcanzaron a cubrir completamente. En 1997 tuvo su única oportunidad de protagonizar una telenovela. Mi querida Isabel, con Ernesto Laguardia como coprotagonista, fue el proyecto que debería haber sido el trampolín hacia un nuevo nivel de su carrera. Era la primera vez que el nombre de Carla Álvarez aparecía en los créditos principales, no como la villana de apoyo sino como el centro de la historia. Ese reconocimiento llegó con una presión específica, la presión de demostrar que podía cargar un proyecto por sí sola, de que su talento era suficiente para el primer plano sin la sombra de una protagonista más conocida. La telenovela tuvo una recepción positiva. Carla ganó un premio como Mejor Revelación Femenina en 1998 por esa actuación, una validación que en el lenguaje de la industria decía que el talento era indiscutible. Pero después de Mi querida Isabel no vino otro protagónico. Volvió a los personajes antagónicos, volvió al lugar donde era extraordinaria pero donde el mundo la clasificaba como secundaria, y esa vuelta no fue completamente voluntaria. En 1998 llegó La mentira, con Kate del Castillo como protagonista, y el personaje de villana que Carla interpretó en esa producción es considerado por muchos uno de los más memorables de su carrera. Lo hizo con una ferocidad que iba más allá del guión, con esa capacidad suya de encontrar en los personajes oscuros algo que resonaba desde adentro y que hacía que la audiencia los odiara y los entendiera al mismo tiempo. Kate del Castillo, que trabajó con ella en esa producción, fue una de las primeras en expresar su dolor público cuando Carla murió 15 años después. Pero 1998 también fue el año en que algo empezó a cambiar visiblemente en su cuerpo. En 1999, durante la grabación de Mujeres Engañadas, la transformación era notoria. Carla empezó a perder peso de manera acelerada, con esa velocidad que no tiene que ver con dietas ni con ejercicio sino con algo más profundo y más difícil de nombrar. La prensa de espectáculos, que en esa época seguía los cuerpos de las actrices con una atención que hoy resultaría inaceptable, comenzó a publicar fotografías comparativas y a especular sobre anorexia y bulimia. Carla lo negó. Lo negó con esa firmeza particular de quien lleva tiempo negando cosas que son reales porque nombrarlas sería ceder el control de una narrativa que ha protegido con mucho esfuerzo. Dijo que estaba bien, que era su metabolismo, que la gente exageraba. Y siguió trabajando, siguió apareciendo, siguió siendo Carla Álvarez en público con toda la energía que eso requería, mientras su cuerpo contaba una historia diferente a la que sus palabras ofrecían. Esa distancia entre el cuerpo y las palabras es uno de los elementos más dolorosos de toda su historia. Porque habla de alguien que aprendió muy temprano que mostrar fragilidad en público tiene consecuencias y que tomó la decisión de no mostrarla aunque el costo de esa decisión fuera enorme. El año 2003 trajo algo inesperado que cambió momentáneamente la geometría de la imagen pública de Carla Álvarez. Big Brother VIP, la versión mexicana del reality show que en esa época era un fenómeno televisivo sin precedentes en el país, la invitó a participar. Y Carla, que siempre había existido dentro del universo controlado de las telenovelas donde los guiones definen exactamente qué puede decirse y qué no, aceptó entrar a una casa donde las cámaras no se apagaban nunca. Esa decisión fue leída por muchos como un intento de reinvención.
La actriz de villanas que se muestra sin personaje, sin libreto, en tiempo real. Y en cierta manera lo fue. Carla dentro de la casa de Big Brother era diferente a Carla en las entrevistas de Alfombra Roja. Era más directa, más espontánea, más dispuesta a mostrar las aristas de una personalidad que en los contextos más controlados permanecía detrás de una capa de profesionalismo muy bien construida. Permaneció más de 50 días en la casa. Suficiente tiempo para que el público que la conocía solo como la villana de turno descubriera a una mujer con sentido del humor, con opiniones propias. Con esa capacidad de generar afecto que es diferente a la admiración y que es más difícil de fingir. Salió del reality con una base de seguidores que la quería de una manera distinta a como se quiere a un personaje de telenovela. La querían a ella, no al rol. Pero también salió de Big Brother con algo que no esperaba, con su cuerpo más expuesto que nunca al escrutinio público. Las cámaras de 24 horas no perdonan, y en esa casa quedó registrado de una manera que las fotografías de Alfombra Roja no capturaban completamente lo delgada que estaba Carla en ese momento. Los comentarios en los medios de la época fueron crueles con la impunidad particular de quien cree que hablar del cuerpo de una mujer pública es un derecho. Carla salió de esa experiencia con más visibilidad y con más preguntas sobre su salud que antes de entrar. Y volvió a hacer lo que siempre hacía, seguir adelante, seguir trabajando. Seguir siendo Carla Álvarez en cada espacio público con una determinación que en otro contexto habría sido llamada valentía y que en este contexto era también, inevitablemente, una forma de negación. Porque lo que los médicos confirmaron después de su muerte, lo que su padre reconoció ante las autoridades, lo que la prensa de espectáculos llevaba años señalando entre fotografías comparativas y fuentes anónimas, era real. Los trastornos alimenticios que Carla nunca admitió públicamente estaban ocurriendo, habían estado ocurriendo durante años. Y estaban teniendo consecuencias en un cuerpo que había sido entrenado desde niño para obedecer a la voluntad pero que tenía sus propios límites que ninguna voluntad podía ignorar indefinidamente. El silencio de Carla sobre su propia salud no era irracional. Era la continuación de una lógica que había aplicado desde el divorcio de 1995, lo que no se nombra en público no existe en público, y lo que no existe en público no puede usarse en contra tuya. Esa lógica la había protegido en algunos momentos. Y en otros, la había dejado completamente sola. En algún momento de principios de los 2000, Carla Álvarez conoció a Antonio de Agostino. La historia de ese encuentro nunca fue contada con claridad. En parte porque De Agostino era un personaje que existía completamente fuera del mundo del espectáculo mexicano y en parte porque Carla mantuvo esa relación con una discreción que contrastaba con la visibilidad que su carrera le imponía en otros aspectos de su vida. Antonio De Agostino era un empresario de origen italiano, mayor que Carla por más de 20 años. No era alguien que apareciera en las páginas de los medios de entretenimiento, no tenía perfil público, no formaba parte del ecosistema de Televisa ni de los círculos sociales donde Carla era figura habitual. Era, en el sentido más literal, alguien de otro mundo. Se casaron. La boda se celebró en Morelos, en una ceremonia a la que asistieron la madre y las hermanas de Carla, lo que indica que la relación tenía el conocimiento y aparentemente la aprobación de su familia más cercana. Pero lo que nadie fuera de ese círculo íntimo sabía en ese momento era que el matrimonio estaba en problemas prácticamente desde el inicio. Un mes y medio después de la boda, según confirmó años más tarde el abogado de Carla, Helvin Sánchez Rodríguez, ella había decidido separarse. La razón que el abogado hizo pública fue violencia. Violencia física y psicológica, dijo Sánchez Rodríguez sin rodeos, añadiendo que Carla había solicitado también una orden de restricción para que De Agostino no pudiera acercarse a ella. Le llegó a tener problemas por maltrato, con violencia física y psicológica, por eso también solicitó que por ley no se volviera a acercar el señor Antonio. El patrón que describe esa frase es imposible de ignorar cuando se pone junto a lo que Pepe Suárez relató sobre el primer matrimonio. Dos relaciones. Dos hombres completamente diferentes en personalidad, en origen, en contexto. Y en las dos, según los testimonios disponibles, violencia. Esa repetición no es coincidencia ni mala suerte. Es la marca de algo que empezó antes de que ninguno de esos dos hombres apareciera en la vida de Carla. Algo que tiene que ver con los patrones que se instalan en las personas que crecen sin suficiente protección o que aprenden a relacionarse con el peligro desde muy joven porque el peligro fue lo primero que conocieron del amor. Carla nunca habló de esto públicamente. Ni del primer matrimonio ni del segundo. La orden de restricción contra De Agostino fue un documento legal,
no una declaración a los medios. El divorcio se formalizó el 30 de agosto de 2013, menos de 3 meses antes de su muerte. Carla murió sin que el mundo supiera que había estado casada una segunda vez. El propio De Agostino tuvo que salir a reclamar su lugar en el velorio, presentándose en estado de ebriedad ante una familia que lo rechazó, ante una prensa que no lo conocía, ante un mundo que descubrió su existencia en el peor momento posible. Ese detalle, De Agostino apareciendo en el velorio a reclamar algo, dice más sobre el tipo de relación que fue ese segundo matrimonio que cualquier declaración oficial. Dice que era una relación donde los límites no eran respetados, donde la voluntad de Carla de terminar, documentada en papeles legales, seguía siendo ignorada por quien se sentía con derecho a estar ahí. Dice que incluso en la muerte, Carla tuvo que ser protegida de algo que en vida había intentado dejar atrás. Hay una pregunta que recorre toda la historia de Carla Álvarez y que ninguna de las versiones disponibles responde completamente: ¿por qué una mujer tan inteligente, tan consciente de sí misma, tan capaz de leer las situaciones con la precisión que le había dado una carrera construida sobre la comprensión de la naturaleza humana, terminó en 2 relaciones marcadas por la violencia? La respuesta fácil es que no hay respuesta fácil. La respuesta honesta es que los patrones de violencia en las relaciones íntimas no tienen que ver con la inteligencia ni con la fortaleza ni con el éxito profesional. Tienen que ver con algo que se instala mucho antes, con los modelos que una persona absorbe sobre lo que es el amor, sobre lo que merece esperar de las personas que eligen para estar cerca, sobre la diferencia entre intensidad y peligro que a veces en la juventud no es visible hasta que ya es demasiado tarde para evitar el daño. Lo que sí es claro es que Carla Álvarez desarrolló a lo largo de su vida una capacidad extraordinaria para separar lo privado de lo público, para mostrar exactamente lo que quería mostrar y guardar con una disciplina casi militar todo lo demás. Esa capacidad le permitió tener una carrera larga y respetada en una industria que no suele ser generosa con las mujeres que muestran fragilidad. Le permitió seguir trabajando en el mismo medio donde estaba el hombre que la había lastimado por primera vez. Le permitió mantener una imagen de mujer fuerte, independiente, sin victimismos, en todos los espacios donde su nombre aparecía. Pero esa misma capacidad tuvo un precio que se pagó adentro, en los espacios que las cámaras no alcanzan. En el cuerpo que desde finales de los 90 empezó a contar una historia diferente a la que las palabras ofrecían. En la salud que se fue deteriorando con esa lentitud devastadora de las enfermedades que avanzan cuando nadie las está nombrando en voz alta. Sus compañeros de trabajo la recordaban como alguien que llegaba puntual, que se sabía el texto, que era profesional en el sentido más exigente de la palabra. No era de las que llegaba tarde ni de las que pedía consideraciones especiales. Era la que hacía su trabajo y punto. Esa actitud que sus colegas describían con admiración era también, vista desde otro ángulo, la actitud de alguien que ha convertido el trabajo en el único espacio donde tiene control completo y que por eso lo cuida con una ferocidad que va más allá del simple profesionalismo. En 2012 entró a la grabación de Qué bonito amor, la telenovela que sería la última de su carrera. Según versiones que circularon después de su muerte, hubo problemas durante la producción relacionados con su salud. Algunos medios reportaron que fue despedida del proyecto antes del final, aunque la propia Carla lo negó en una entrevista telefónica al diario Reforma, donde también negó los rumores de alcoholismo que habían comenzado a circular. Estoy bien, dijo con esa firmeza que era su respuesta de siempre para las preguntas que no quería responder. Y luego siguió con la entrevista. Un mes antes de su muerte, en octubre de 2013, fue víctima de un asalto. Me quitaron mi camioneta, me pusieron la pistola en la cara, me dieron un cachazo en la cabeza y me pegaron en las costillas, relató al Reforma vía telefónica. Ese relato, hecho con la misma calma factual con que habría descrito cualquier otra cosa, dice algo sobre alguien que ha aprendido a sobrevivir golpes de maneras que van más allá de lo metafórico. El 15 de noviembre de 2013 era un sábado. Carla Álvarez se había levantado esa mañana con los síntomas de una gripa que llevaba días sin irse. Fiebre, dolor de cabeza, esa sensación de cansancio que hace que el cuerpo pida quedarse en cama aunque la cabeza diga que hay cosas pendientes. Decidió volver a dormir mientras la empleada doméstica lavaba la ropa. A la 1:30 de la tarde en México, la empleada preparó unas quesadillas. Carla desayunaba tarde, en su desayunador, frente al televisor, con esa rutina de quien tiene la mañana para sí misma. Las quesadillas llegaron. Carla comenzó a comer. Y entonces un ataque de tos que no cedía cambió todo en cuestión de minutos. Fue la empleada quien encontró que algo iba muy mal.
Fueron los familiares quienes recibieron el aviso. Fue un médico quien certificó la muerte ese mismo día sin que se llamara a los servicios de emergencia, sin que se realizara autopsia, con la discreción que la familia aplicó a todo lo relacionado con el final de Carla. El cuerpo fue cremado. No hubo autopsia que pudiera confirmar o desmentir nada con certeza científica. Los primeros reportes dijeron paro cardiorrespiratorio. Los reportes posteriores dijeron trastornos alimenticios. El acta de defunción, a la que Univisión tuvo acceso en 2017, 4 años después de la muerte, dice insuficiencia respiratoria aguda relacionada con neumonía viral. 3 versiones. 3 momentos distintos en que la historia oficial cambió. Y debajo de cada cambio, la misma pregunta que no tiene respuesta limpia: ¿qué mató exactamente a Carla Álvarez? La respuesta médica probablemente es la neumonía. Un cuerpo que llevaba años debilitado por una enfermedad que no había sido tratada con la consistencia que requería, que semanas antes había recibido golpes en un asalto, que tenía fiebre desde hacía días, que se quedó en cama en lugar de ir al médico porque así era Carla, no iba al médico, no pedía ayuda, no admitía que algo estaba mal hasta que era demasiado tarde para manejarlo sola. Ese cuerpo encontró en una neumonía viral el límite que no había encontrado en ninguna de las otras cosas que lo habían golpeado antes. Pero hay otra respuesta que no está en el acta de defunción y que tampoco está en ningún documento oficial. Es la respuesta que habla de lo que le cuesta a un cuerpo cargar durante décadas lo que el de Carla cargó. El silencio sobre la violencia del primer matrimonio. El patrón que se repitió en el segundo. Los trastornos alimenticios que avanzaron mientras ella decía que estaba bien. La soledad particular de alguien que ha construido una imagen tan sólida de fortaleza que nadie se atreve a preguntarle cómo está realmente porque la respuesta siempre va a ser que está bien. Eso también mata. No de golpe, no con un diagnóstico claro, sino con la lentitud de lo que se va desgastando por dentro mientras la superficie sigue brillando. La noticia llegó al mundo del espectáculo mexicano con esa velocidad que tienen las noticias que nadie esperaba pero que en algún lugar ya presentía. Carla Álvarez, 41 años, encontrada sin vida en su departamento. Las redes sociales de 2013, que ya eran lo suficientemente maduras para amplificar el dolor colectivo pero todavía lo suficientemente nuevas para hacerlo sin los filtros que vendrían después, se llenaron de mensajes de compañeros, de seguidores, de personas que la habían odiado como villana en pantalla y que descubrían en ese momento que lo que habían sentido era en realidad afecto. Kate del Castillo escribió desde donde estaba. Maribel Guardia expresó su tristeza. Los actores que habían trabajado con ella en alguna de sus producciones salieron a hablar de la profesional, de la compañera, de la mujer que llegaba puntual y que hacía su trabajo sin dramas. Los testimonios de esa jornada tienen todos algo en común, hablan de una persona que era querida en el medio pero que en cierta manera era también un misterio. Alguien de quien todo el mundo tenía una anécdota pero nadie tenía el cuadro completo. Alexis Ayala estaba en la Ciudad de México cuando se enteró. Su reacción fue la de alguien genuinamente conmovido, o al menos eso transmitió la entrevista que dio al diario Reforma pocas horas después. Ojalá que ella se haya ido en paz, y que su familia esté bien, dijo. Y luego añadió algo que en ese momento fue leído como una expresión de distancia razonable entre dos personas que llevaban años sin verse, teníamos muchos años de no vernos y de no compartir trabajo. Pero siempre la recordaré como alguien que formó parte de mi vida. Esa frase es interesante si se la mira con atención. Siempre la recordaré como alguien que formó parte de mi vida. No como alguien a quien amó, no como alguien que le importó profundamente, no con ninguno de los vocabularios del dolor personal. Como alguien que formó parte de mi vida. Una formulación que reconoce la existencia de la relación sin comprometerse con ninguna versión de lo que esa relación fue. Años después, en 2019, cuando el burro Van Rankin le preguntó sobre Carla en el programa Hoy, Ayala dijo que respetaba mucho el recuerdo que se puede tener de ella en todos los sentidos. Esa frase es todavía más cuidadosa que la primera. Respeto el recuerdo que se puede tener de ella. No el recuerdo que él tiene. El recuerdo que se puede tener. Una construcción que pone distancia entre Ayala y cualquier versión específica de la memoria de Carla. Y en 2025, cuando su participación en la Casa de los Famosos México 3 reactivó el interés del público en esa etapa de su vida, Ayala volvió a contar la historia de la borrachera de Navidad con la misma ligereza de siempre. Fue en una borrachera, el error de llevar la pareja al altar, la anécdota graciosa. La versión que no tiene violencia,
que no tiene dolor, que no tiene a una mujer llorando en Los Ángeles contándole a su exnovio lo que vivió dentro de ese matrimonio. La versión que Carla no pudo corregir porque ya no estaba para hacerlo. Hay algo que ocurre cuando una mujer muere joven y dejó secretos sin contar. Sus secretos no mueren con ella. Se quedan flotando en el espacio que ella ocupaba, disponibles para quien quiera tomarlos, interpretarlos, usarlos con las intenciones que sean. Y la mujer, que cuando vivía tenía el poder de decidir qué se contaba y en qué momento y con qué palabras, ya no tiene ninguno de esos controles. Eso es exactamente lo que ocurrió con la historia de Carla Álvarez después de su muerte. Los secretos que ella había guardado con tanto cuidado durante casi 20 años comenzaron a emerger desde distintas direcciones, sin coordinación, sin la voz de ella para contextualizarlos. Sin la posibilidad de preguntarle si esa era la versión que habría elegido que el mundo conociera. El testimonio de Pepe Suárez llegó en 2025, 12 años después de su muerte, activado por la presencia de Alexis Ayala en un reality show. Esa temporalidad importa. No fue una decisión tomada para honrar la memoria de Carla o para contribuir a una conversación más amplia sobre violencia doméstica. Fue activada por el contexto mediático de un reality show, por la presencia pública de un hombre específico, por la lógica del entretenimiento que convierte los secretos de los muertos en contenido para los vivos. Pepe Suárez lo dijo con la honestidad que le reconocen quienes lo conocen: yo vi a Carla vulnerable y llorando, ella me lo contó, yo no fui testigo. Y si esto va a causar controversia, le debo una disculpa a Alexis porque han pasado muchos años y él es otra persona. Esa secuencia de frases es notable por lo que contiene y por lo que revela sobre las dinámicas que rodean estas historias. La información sobre el maltrato está ahí. La validación de la fuente, Carla directamente, está ahí. Y aún así hay una disculpa implícita hacia el hombre acusado y no hacia la mujer que sufrió. Eso no es una crítica a Pepe Suárez como persona. Es la descripción de cómo funciona el mundo cuando habla de violencia doméstica cometida por hombres con visibilidad pública. La duda recae sobre quien la vivió, no sobre quien la ejerció. La disculpa se ofrece hacia el acusado, no hacia la víctima que ya no puede recibir ninguna. Y la historia de la borrachera de Navidad, la anécdota graciosa, la narrativa del error juvenil, sigue siendo la versión oficial porque es la única versión que tiene a su protagonista vivo para defenderla. Alexis Ayala nunca respondió directamente a las acusaciones de Pepe Suárez con una negación específica. No dijo que era mentira. No presentó su versión de lo que ocurrió dentro de ese matrimonio más allá de la anécdota de la boda impulsiva. Siguió en la casa de los famosos. Siguió siendo Alexis Ayala, el actor de las telenovelas, el hombre que se casó por una borrachera con Carla Álvarez y que 30 años después lo cuenta como si fuera la historia más divertida del mundo. Existe una pregunta que este tipo de historia siempre deja sin responder de manera satisfactoria y que sin embargo es la más importante de todas. No qué ocurrió exactamente, porque eso ya no es verificable con certeza. No quién tiene la razón, porque esa es una categoría que en las historias de violencia doméstica nunca produce lo que promete. La pregunta es esta: ¿qué habría querido Carla Álvarez que se supiera sobre su propia vida? No es una pregunta retórica. Es una pregunta que tiene pistas reales en el comportamiento que Carla tuvo durante los 20 años que siguieron a su primer matrimonio. La primera pista es el silencio. Carla tuvo múltiples oportunidades de hablar. Vivió en una época donde el espectáculo mexicano premiaba las confesiones dramáticas en televisión, donde los programas de revista pagaban bien por las historias personales de las figuras públicas, donde abrir la puerta de lo privado era una estrategia de carrera que muchos de sus contemporáneos usaron con resultados visibles. Carla no lo hizo nunca. Ni sobre el primer matrimonio, ni sobre el segundo, ni sobre su salud, ni sobre nada que la colocara en una posición de fragilidad visible. Ese silencio consistente durante 20 años no fue accidental. Fue una decisión sostenida. La segunda pista es el Big Brother. Cuando en 2003 entró a esa casa de paredes transparentes, Carla eligió mostrar una versión de sí misma más cercana y más espontánea que la que presentaba en los contextos profesionales. Se dejó ver con buen humor, con opiniones, con la humanidad cotidiana que las telenovelas no capturan. Pero no habló de los temas que esta historia ha estado revisando. Estuvo más de 50 días en una casa donde las conversaciones íntimas ocurrían a cualquier hora, y no hubo ninguna en la que tocara los puntos más dolorosos de su historia personal. Esa selectividad también es una decisión. La tercera pista está en la entrevista que dio al Reforma en octubre de 2013, un mes antes de su muerte, después del asalto que sufrió.
Estoy bien. 2 palabras. La respuesta de siempre. No un derrumbe, no una apertura, no el tipo de vulnerabilidad que a veces produce el miedo de haber tenido una pistola en la cara. Estoy bien. Como si el cuerpo que había sobrevivido todo lo que había sobrevivido tuviera todavía energía suficiente para mantener la versión oficial en pie. Esas 3 pistas juntas describen a alguien que valoraba profundamente el control de su propio relato. Que había tomado la decisión consciente de que ciertas cosas no iban a ser contadas en público, al menos no por ella, al menos no mientras viviera. Y que esa decisión era parte fundamental de quién era y de cómo quería ser recordada. El mundo que vino después de su muerte no respetó esa decisión. No necesariamente con mala intención, pero tampoco con suficiente conciencia de lo que significa contar la historia de alguien que ya no está para corregir, para contextualizar. Para decir eso no fue así o eso es solo parte de lo que pasó. La historia de Karla Álvarez y Alexis Ayala resurgió en 2025 con una fuerza que ninguno de los dos habría anticipado, o que al menos uno de los dos no anticipó, porque el otro ya no puede anticipar nada. La Casa de los Famosos México 3, el reality show de Televisa que reunió a figuras del entretenimiento nacional en la convivencia forzada que el género produce, puso a Alexis Ayala frente a cámaras durante semanas. Y las cámaras, más los micrófonos, más las redes sociales, más la memoria del público que no olvida, hicieron el resto. Ayala habló de Karla en el contexto del programa con la misma narrativa de siempre. La boda de Navidad. La borrachera. El error. El matrimonio de 8 meses que fue un desacierto porque 2 personas que se gustaban no debían haber llegado al altar. Y el público, que en 2025 tiene un vocabulario sobre violencia doméstica que en 1994 no existía en el espacio público mexicano. Escuchó esa narrativa con orejas diferentes a las que la habían escuchado durante 30 años. Porque hay algo que cambia cuando una historia que siempre fue contada en clave de anécdota graciosa se escucha en un contexto donde se sabe lo que Pepe Suárez relató. Donde se sabe lo que el abogado de Karla declaró sobre el segundo matrimonio. Donde se sabe que el patrón que describe la vida amorosa de Karla Álvarez no es el patrón de 2 jóvenes que se apresuraron sino algo más sistemático y más doloroso. Lo que cambia es el tono. Lo que antes sonaba a historia de juventud ahora suena a algo que requiere preguntas distintas. El propio Ayala celebró sus 60 años dentro de la casa del reality durante el fin de semana del 9 de agosto de 2025. Sus compañeros lo festejaron. Su nombre fue tendencia en redes sociales, pero no solo por el cumpleaños. Fue tendencia porque afuera de la casa, en el ecosistema mediático que rodea a estos programas, las declaraciones de Pepe Suárez habían encendido una conversación que dentro de las paredes del reality Ayala no podía escuchar. Esa imagen tiene algo que resulta difícil de ignorar. Alexis Ayala celebrando su cumpleaños número 60 en una casa de televisión mientras afuera el mundo discutía lo que ocurrió dentro de ese matrimonio de 8 meses, 30 años antes. Con una mujer que lleva 12 años muerta y que nunca dijo nada de esto en público. Una imagen que condensa de manera casi cinematográfica la asimetría que define toda esta historia. Él sigue hablando, ella ya no puede hacerlo. La pregunta que esa imagen produce no tiene respuesta simple. No es si Ayala es culpable de algo específico en términos legales, porque ese no es el terreno de esta historia. Es una pregunta más incómoda, ¿qué significa seguir contando una historia como si tuviera una sola versión cuando la otra persona que la vivió ya no está para ofrecer la suya? Karla Álvarez vivió 41 años. Debutó en televisión a los 19 y trabajó hasta las semanas antes de su muerte. Fue villana en más de 15 producciones, protagonizó una, entró a una casa de reality show, sobrevivió 2 matrimonios marcados por la violencia. Cargó durante más de una década una batalla con su propio cuerpo que nunca admitió públicamente, fue asaltada con una pistola en la cara un mes antes de morir. Y el 15 de noviembre de 2013 murió sola en su departamento mientras desayunaba, sin autopsia, con el cuerpo cremado antes de que nadie pudiera hacer las preguntas que la situación merecía. Esa vida no cabe en la anécdota de la boda de Navidad. No cabe en la versión del error juvenil ni en la narrativa del matrimonio impulsivo que fue un desacierto. Cabe, con dificultad pero con más honestidad, en la imagen de una mujer que aprendió muy temprano que el mundo no iba a protegerla y que tomó la decisión de protegerse sola, con todas las herramientas disponibles. Incluyendo el silencio, incluyendo la negación. Incluyendo esa fortaleza performativa que sus colegas admiraban y que por dentro tenía el costo que siempre tienen las cosas que se sostienen con demasiado esfuerzo durante demasiado tiempo.
Lo que Alexis Ayala confesó en el sentido más amplio de la palabra, no en una declaración dramática sino en la acumulación de versiones contadas a lo largo de 3 décadas. Es una historia que nunca incluyó la perspectiva de la mujer que también la vivió. Eso no es necesariamente una confesión de culpa. Puede ser simplemente la descripción de cómo funcionan las narrativas cuando una persona sigue viva para contarlas y la otra no. Pero lo que Carla Álvarez nunca admitió, lo que guardó con una disciplina que fue al mismo tiempo su escudo y su prisión, era una verdad que el mundo no estaba preparado para escuchar cuando ella vivía y que llegó de manera fragmentada, indirecta y tardía después de que murió. Una verdad sobre lo que le ocurrió dentro de 2 matrimonios que el mundo conocía como anécdotas y que para ella fueron algo muy distinto. Hay personas que critican a Pepe Suárez por haber hablado en el contexto de un reality show. Hay personas que entienden que a veces la única manera que tienen los muertos de ser escuchados es a través de los vivos que los conocieron y que deciden hablar cuando el momento, por imperfecto que sea, les parece el adecuado. Ambas lecturas son válidas. La tensión entre las dos es exactamente la tensión que rodea todas las historias de personas que se fueron sin poder contarlas completas. Lo que no tiene 2 lecturas es esto. Carla Álvarez fue una actriz extraordinaria que interpretó la oscuridad humana con una precisión que venía de conocerla desde adentro. Fue una mujer que eligió el silencio como forma de supervivencia en un mundo que no le ofrecía mejores opciones. Fue alguien que cargó sola lo que debería haber podido compartir y que pagó por esa soledad con una salud que se fue deteriorando sin que nadie pudiera o quisiera intervenir de manera efectiva. Y fue, también, alguien que merecía contar su propia historia con sus propias palabras en el momento que ella eligiera. Esa oportunidad no llegó. Y lo que quedó en su lugar, estas versiones fragmentadas y tardías y filtradas por otros, es un recordatorio de lo que se pierde cuando una mujer decide que el silencio es más seguro que hablar. El récord de Carla Álvarez no está en los premios ni en las telenovelas ni en las semanas dentro de una casa de reality. Está en haber existido con una intensidad real en un mundo que prefería la versión simplificada de su historia. En haberse negado a ser víctima en público aunque lo fuera en privado. En haber seguido apareciendo, trabajando, siendo ella misma frente a las cámaras, hasta el último momento. Eso no se repite. Y el silencio que eligió merece al menos que alguien lo nombre como lo que fue, no una ausencia de verdad, sino una verdad que ella decidió que no era del mundo. Hasta que el mundo, inevitablemente, decidió que sí lo era.